Hola chicos, buen día. Bueno, no, ya buenas noches. Este, pueden ver todos la pizarra, ¿verdad? Que tengo. Sí, Ok. Bueno, para los que no vieron no alcanzaron a ver el video que puse en la mañana, pues está hablando acerca de cuando tenemos funciones uniformemente continuas. Hablo en versión, o sea, la definición de funciones continuas de forma uniforme. Hablo, bueno, que también se puede trabajar esa definición en versión cuando tenemos bolas abiertas con centro en algún punto y con un radio R, ¿no? Digamos. Y también con una versión llevándolo a las sucesiones, dentro de lo que también ha trabajado el profesor. Déjenme ver. Ya. Dentro de estos resultados que yo trabajé en este video, se encontraba un último resultado que es una equivalencia, porque es un teorema de la caracterización de la continuidad uniforme en espacios métricos. Esta se va a dar por sucesiones y básicamente lo que dice el teorema es que yo parto de dos, admitir, parto de que yo tengo al principio dos espacios métricos, entonces con sus respectivas métricas, x de y de prima entonces dos espacios métricos, y van a tener una función que va desde el primer espacio métrico x a y. Y se da una equivalencia, dos afirmaciones son de equivalentes. Entonces, ahí la demuestro. Lo que vamos a hacer es aplicarla con dos ejercicios. La primera es que yo afirmo que f es uniformemente continua. Y el segundo punto es, yo tengo para todo par de sucesiones, mejor así todo completito. Para todo par de sucesiones que tengamos en el primer espacio métrico, en este caso x, voy a colocar, sería xn y xn' que viven en x, en ese espacio métrico, con su métrica evidentemente, pero en este caso la distancia que hay entre la sucesión xn y xn' con la métrica de x tiende a 0. Se verifica que lo mismo va a ocurrir, pero para la distancia de los elementos de la métrica del espacio métrico Y. Entonces, aquí es f de la sucesión xn y xn' converge a 0. Ajá. Les repito, este teorema de caracterización lo puse y lo comprobé en el video de la mañana. Entonces, la intención de ahorita es darles unos ejemplos. Como son equivalentes, pues, si te piden, como en los ejercicios que ahorita voy a ver, pues, si te piden que tú demuestres que la función es uniformemente continua, pues entonces puedes irte por el segundo camino, que es lo que vamos a hacer. Entonces, poner ejemplo 1. Consideren la función que va de R2, f que va de R2 a R.
Y nuestra función que nos dan es f de x, y es igual a x cuadrada más y al cuadrado. Entonces, demuestre que no es, que bueno, que f no es uniformemente continua con las métricas usuales. ¿De quién va a ser entonces en este caso? La métrica usual de R2 vienen siendo las normas, pero cuando estamos hablando de R, va a ser, recuerdan que es como el valor absoluto, ¿no? Entonces, aquí les digo exactamente cómo van a tomar, por ejemplo, las sucesiones, eligiendo y aquí sería a lo mejor x, n, y, n. Está dada la sucesión por n, 0 y en cuanto al otro elemento de x, n, y, n, este sería con esta otra sucesión. Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces, solución. ¿Qué es lo que nosotros desearíamos? Bueno, si nos están pidiendo que la función no sea uniformemente continua, entonces algo tiene que estar fallando en el segundo punto. Debería de no ocurrir que, bueno, lo mejor que podría pasar, el mejor escenario, es que la distancia con la métrica en X, entre las sucesiones XN y XN', que tiendan a 0, a la hora de que yo trabaje con las imágenes, es decir, con la métrica del espacio Y, no tienda a 0, que no tiendan al mismo valor. Si ocurre eso, pues entonces se está perdiendo la continuidad uniforme, y eso es lo que vamos a probar acá. Entonces, la distancia o la solución en este caso sería, bueno, yo tomo, yo tomo la distancia en primera instancia de xn, yn, xn', yn'. Entonces, primero trabajo con, como es D está asociada, si se dan cuenta, por el teorema, D está asociada o es la métrica a dx. Entonces, aquí lo que dice es, ocupo la métrica usual en R2. Recuerden que esa es la norma. Entonces, aquí sería ocupar la norma de xn, yn menos xn', yn'. Y aquí voy a ocupar, pues, evidentemente, lo que nos dieron, las sucesiones que nos otorgaron. Entonces, aquí, la norma, yo creo que las voy a poner primero así, para que vean que las estoy ocupando. Ajá. Quito el paréntesis y voy a tener, entonces, la norma de la primera entrada queda n menos 1 entre n, 0. Y pues se van las n's. Entonces nos queda la norma y la primera entrada de esta sucesión sería menos 1 entre n, 0. Ajá. Y ahora sí aplico definición de qué significaba la norma. Entonces aquí la norma sería la raíz cuadrada
de menos 1 entre n al cuadrado. Bueno, sería más 0 al cuadrado, ¿no? Pero pues aquí en este caso, pues la segunda entrada es 0, entonces ya directamente la puse. Y al final, menos 1 entre n al cuadrado me da 1 entre n al cuadrado. Igual, ya con la raíz cuadrada, es 1 entre n, ¿no? Y si cuando n tiende a infinito, en este caso, 1 entre n es 0. ¿Verdad? Entonces, aquí está cumpliendo la primera parte. O sea, la distancia de las sucesiones, bueno, los puntos de acuerdo a las sucesiones de la métrica del primer espacio métrico, es, al final, tiende a 0, ¿no? Pero ahora a ver qué pasa. Y ahora a ver qué pasa, pero con las imágenes, ¿no? Entonces, ahora. Tenemos la distancia, bueno, en este caso voy a poner ahora que es la prima, pero esta es ya la del espacio Y. Y ahora es las imágenes. F de xn, yn, bueno, ahora va a ser F de xn', yn'. ¿Sí? Igual a la distancia que va a haber. Ok, perdón, es que tengo... Bueno, se escucha en el escenario. Muy bien, espérenme tantito. Ya. Entonces, bueno, ya. En este caso, todavía no voy a poner la norma, solamente voy a indicar que estaría trabajando con, igual, sería bueno, aquí ocupo ya la función, ¿no? Porque ya son las imágenes. Entonces, aquí voy a ocupar que f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, dependiendo de lo que me hayan dado en las sucesiones, es como voy a tener que operar aquí. En el caso de f de x, n, y, n, era la coordenadita, es f de n, 0. Entonces, ocupando la función que nos dieron, tendríamos que es n al cuadrado más 0 al cuadrado, y entonces tendríamos aquí que es n al cuadrado. Ajá, y para la otra, f de x, n', y, n', es f de n más 1 entre n, 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo ocupo la función que me dieron, solamente aquí voy a tener la segunda entrada es 0, la de y. Pero aquí sí tendría que elevar al cuadrado n más 1 entre n. Ay, al cuadrado. Entonces aquí nos va a dar n cuadrado más, sería 2n por 1 entre n. Entonces al final se cancelan. Bueno, se hace un 1 en las n's, n entre n, y ya nada más nos queda el 2 solito. Ese sí se entendió. Y luego el último término pues se eleva al cuadrado. Entonces, ¿dudas de estas dos funciones? Y ya, entonces aquí lo que falta pues solamente es ponerlos. Entonces, la primera nos quedó n al cuadrado y la segunda es n al cuadrado más 2 más 1 entre n al cuadrado. ¿Ah? Todavía no aplico, digamos, la métrica. Ahora la voy a ocupar, entonces como creo no me da espacio esta cosita, entonces voy a poner aquí que esto es gato y lo voy a poner abajo. Gato lo continuamos. Y ahora sí voy a ocupar la métrica, pero como la métrica en la imagen estamos hablando de los reales, en los reales nada más, aquí la métrica es solo el valor absoluto.
Entonces, ese es el que voy a trabajar. Valor absoluto. ¿De quién es? Espérame. Y entonces aquí queda. Como es la diferencia, ¿no? De los dos. Bueno, es la distancia, entonces en este caso la distancia que se está marcando, pues es n al cuadrado menos n al cuadrado menos 2 menos 1 entre n al cuadrado. Ajá. O sea, era lo mismo que n al cuadrado menos lo que teníamos en la segunda coordenada, que era este. Ajá. Y por eso se hace un 0 con las n al cuadrado. Y al final tenemos menos 2 menos 1 entre n al cuadrado. Y esto, si nosotros n lo tendemos a infinito, pues ¿qué nos da? No nos está dando 0. Aquí nos está dando menos, bueno, el que ahorita sería menos 2, valor absoluto. Lo quieren ver así y al final sería 2, pero pues no. O sea, a fin de cuentas, nosotros buscábamos que bajo la métrica f de xn f de xn, yn, f de xn', yn', eso tendiera a 0, ¿no? Pero pues no, eso no está ocurriendo. Entonces, como no está ocurriendo, f no es uniformemente continua. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con este ejemplo? ¿Alguien se perdió? En el caso del segundo ejercicio, pues aquí sí vamos a ocupar que sí sea, bueno, el siguiente ejemplo sí va a haber una función uniformemente continua. Entonces aquí vamos a considerar de la tarea 2. Pues sí, porque el profesor ahorita ya me dijo que diera 2 temas, funciones uniformemente continuas y funciones con que se cumpla la constante, bueno, funciones lipscianas, constantes de Lipschitz. Entonces, ese es el tema que ahorita traigo después de los ejemplos. Y lo de parte de las funciones lipscianas, pues sí viene en el temario. Y esto es ya previo para que empecemos con todo lo que es integral de Riemann. ¿Ya la dejó? ¿Ya la publicó? Ay, no he visto si ya la publicó, pero ahorita lo reviso. Según, no. Sí, bueno, según yo no lo había publicado, pero a ratito reviso bien. Entonces, bueno,
Aquí si les está pidiendo, bueno, aquí los espacios métricos es el mismo, son los reales. Entonces solamente hay una métrica. Entonces, en demostración, aquí voy a tener que tomar dos sucesiones. De números reales. Entonces, estas sucesiones, pues van a vivir en reales y en reales, para que no tengamos problema de dónde están viviendo. Entonces, la distancia que va a haber de xn a xn', si yo quiero demostrar f que es uniformemente continua, entonces ya saben que pueden irse por el camino largo con la definición, o ahorita con el segundo punto, ¿no? Con las sucesiones. Entonces, yo lo que busco es que esta distancia sea, bueno, sí, converja a cero. Entonces, si trabajo directamente con la métrica en los reales, entonces busco que xn, la distancia entre xn y que xn', las sucesiones, converja a cero. Entonces, también busco lo mismo, pero para las imágenes, ¿no? Entonces, lo que nos dan son justo las imágenes. No sabemos las sucesiones ahorita, pero sí tenemos la idea de las imágenes. Entonces, la métrica aquí sería para la distancia que hay entre la imagen de la primera sucesión menos la de la segunda. Y esto es igual a valor absoluto de 3xn menos 7 menos, y ahora para la otra, menos 7 así. 3. 3xn menos 7 menos 3xn así. Y para que ya veamos que se cancela un 7. Y al final, valor absoluto de 3xn menos 3xn'. Y bueno, podemos factorizar el 3. Sí. Y podemos hacer este producto, la constante. En este caso, la constante, como es un 3, cuando nosotros hagamos el producto, es el valor absoluto de 3 por el valor absoluto de xn menos xn'. Y pues el valor absoluto de 3, ahí sí va a dar 3. Por eso da aquí 3 por xn menos xn'. ¿Y qué ocurre? Como una de las hipótesis bajo las que trabajamos es que buscamos que esta distancia entre las dos sucesiones, cuando n tienda a infinito, converge a 0, entonces por este lado tenemos que el 3, pues se está multiplicando por un 0, pero quiero que quede como claro que porque xn menos xn' converge a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, por eso hay un 3 por 0, que es igual a 0. Y en consecuencia, la distancia de las imágenes, la distancia entre las imágenes de las dos sucesiones, bajo la métrica de los reales, que en este caso es el valor absoluto, pues está convergiendo a 0. ¿No? Entonces, por tanto, aquí sí se está cumpliendo que f sí sea uniformemente continuo. ¿Y en dónde? En los reales, ¿va? Entonces,
Ya como con estos ejemplos, ahorita podemos pasar a la segunda parte de los temas que me dieron. Si es que no hay dudas, ¿no? Ay, ¿nadie puede ver lo que estoy haciendo? Yo no. ¿Los demás sí lo ven o no? Ya No, lo veo. Yo sí lo veo. Mm, Es que si comparto pantalla se va a cerrar la pizarra. Mm, A ver, ¿esto todo lo ven? Sí, yo sí. Sí, eso sí. ¿Alguien no lo ve? Sí lo veo. Ok, entonces si yo más bien me bajo, ya no lo ven, ¿no? O sea, si yo hago esto, a ver. Mm, Si no, ya nada más me voy a quedar en el mismo escenario y voy a estar agregando hojitas. Sí, ya no me voy a ir ni para arriba ni para abajo. Entonces, de aquí, bueno. A ver, espérenme tantito. Se apagó tu micrófono. No, no, sí, perdón. Espérenme tantito. A ver, espérenme un momento, por favor. Ok, entonces en el otro, bueno, en el otro tema, vamos a trabajar con funciones Lipschitz. Se escribe así. En este caso van a ser funciones que son reales, de variable real, y ya después hablo sobre cuando están en espacios métricos, ¿no? Como que un recordatorio. Ustedes llegaron a trabajar en cálculo 3, funciones Lipschitz, o en cálculo 1. Como una primera definición, tenemos que partir de una función. Esta función vive en i y va a dar a los reales y es un intervalo. Entonces vamos a decir que la función f, primero hay que ver cuándo es una función acotada. Entonces esa es la que voy a escribir acá. Recuerdan que sobre un intervalo una función es acotada si existe una constante positiva estrictamente hablando,
tal que, como estamos en R, solo estamos ocupando la métrica del valor absoluto. Entonces aquí sería P de X, valor absoluto menor o igual que M. Para cada elemento que se encuentre en nuestro intervalo. ¿Ah? Esa es una primera definición. La otra, como estamos trabajando con funciones uniformemente continuas, entonces tendríamos como lo mismo que tengo en el video, en el de la mañana. Tendría que poner como la definición de funciones uniformemente continuas, pero en el caso de una función real. Cosa que ahorita pues no haré porque justo pues ya hemos trabajado al menos con R. Pero lo importante, que sí es importante aclarar, es cómo se da la definición en los reales nada más de una función Lipschitz. Entonces aquí sí, primero tocamos F o si quieren que ponga la definición de uniformemente continua en los reales. Sí, bueno, entonces vamos para acá atrás. Entonces esta va a ser la definición 1 y la definición 2. Sería, yo tengo una función en el igual intervalo i que va a dar a los reales y un punto, bueno, no, uniformemente continua, perdón. Si pongo un punto ya es continua normal. Entonces, bueno, más bien, uniformemente continua, su definición va igual. De I a R, una función. Decimos que es uniformemente continua, F. En el intervalito. Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta. Ay, estos perritos. Un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que para cada elemento XY que se encuentra en el intervalito, si el valor, bueno, la distancia que hay entre X y Y dista de delta, entonces para las imágenes la distancia dista de epsilon. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de uniformemente continua. Y ahora sí para acá. Entonces acá sería la 3. La tercera definición. Ahora sí voy a tocar el tema de una función Lipschitz. Entonces, decimos que F es función Lipschitz o que cumple que satisface la condición de Lipschitz. Si existe una constante K, en los reales, pero también que K sea estrictamente positiva, tal que, bueno, aquí la distancia entre las imágenes de los puntos
En este caso bueno, van a ser los reales, si mejor lo dejo así. Aquí son los reales, entonces las imágenes bajo la función de nuestros puntos x, y, su distancia bajo la métrica, que en este caso es el absoluto, bueno, la distancia, perdón, la distancia, es menor o igual que esta constante k, que va a multiplicar a la distancia de solo los elementos x, y. K por esta distancia. ¿Ah? Y eso va a ocurrir para cada x, y que esté en los reales. ¿Ok? Esa es la definición que se tiene de una función lipschitziana. Bueno, que cumple ser lipschitziana. Entonces, obviamente también es equivalente que para cada x, y en el intervalito, y creo que alguien, chance ya no lo va a ver, entonces mejor me paso a otra hoja. Y con la aclaración de que x no debe ser igual a y, entonces pues podemos sin problemas pasar dividiendo, digamos, lo que estaba acompañando a la k. ¿Mm? Entonces, algunos autores la llaman, de hecho, una función x, y, ¿qué puse? Ni. Sí, sí, perdón. Ni. Ahí está. Entonces, algunos autores llaman una función que es Lipschitz continua, Lipschitz con constante de Lipschitz. Son sinónimos, yo creo que en las notas los pongo. Bueno, sí, de una vez los pongo mejor así. Lipschitz continua, también les llaman. Esta es la menos usual, pero pues lo pueden llegar a encontrar si encuentran un texto con constante de Lipschitz, K, o también lo encuentran como K- y ponen Lipschitz. Entonces, bueno, en este caso, para cuando estamos hablando de funciones que son reales, nada más, la constante de Lipschitz de la función f se denota, usualmente se le pone una L y entre paréntesis ponen la L de f, ¿no? En este caso, cumple como que ser la propiedad de que es acotada, pero es la más pequeñita de todas las cotas. Entonces, como estamos hablando de la más pequeñita de todas las cotas, tendríamos que se puede definir como L de f es igual al ínfimo de k mayor o igual que 0, tal que esto va a ser menor o igual que k, x menos y, así, para cada x, que x, y, perdón, en y.
Entonces, bueno, hay un ejemplo práctico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, caray, ya perdí el orden. Será uno. Ok. El primer ejemplo que siempre se trabaja es la función f de x igual a la raíz cuadrada de x es trabajar a f de x y ver primero si es que es uniformemente continuo en dónde, ¿no? Usualmente se trabaja que es uniformemente continuo en 0, 1, en el cerrado 0, 1. Este podría quedarse de tarea moral. Ahorita lo que por tiempos me conviene demostrarles es que no cumple ser Lipschitz en 0, 1. Pues acá es F, no es Lipschitz en el cerrado 0, 1. Ajá. Entonces, la misión justo es, esta es una afirmación. Aquí la demostración, o lo que podríamos poner como demostración, pero aquí vamos a trabajar, supongamos que lo es. Tarea moral no. Por tiempo se los pongo en notitas, ¿va? Porque sí está como sencillo ese. Bueno, si suponemos que sí es Lipschitz continua en este intervalo, entonces va a existir una constante K estrictamente positiva. Tal que, bueno, ¿qué ocurre con las imágenes? Entre dos puntos, X y la raíz de Y, ¿sí? Menor o igual que K por la distancia que hay entre X menos Y. Para cada elemento X, Y en 0, 1. Entonces, tomemos en este caso a Y igual a 0. Si tomamos a Y igual a 0, pues es un elemento que sí está dentro del intervalo, entonces sí lo podemos tomar. La raíz cuadrada de X se queda solita y va a ser menor o igual que K por X. Ajá. En este caso es como poner el valor absoluto de la raíz cuadrada de X menor o igual que K por X, ¿no? X tendría que estar con su igual como valor absoluto, pero todo elemento en este caso, como está viviendo en el 0, 1, es positivo. Entonces nos quedamos con raíz de X menor o igual que K por X, tal cual. Entonces, raíz cuadrada de X entre X es menor o igual que K para cada
par de elementos en el 0, 1. Y bueno, en este caso, sí voy a hacer una cota, ¿no? No puede ser el cerrado. Aquí el intervalo que voy a manejar en este caso va a ser el abierto, que va desde 0 abierto a 1 cerrado. Y esto es una contradicción. Voy a poner aquí, este es el simbolito de la contradicción. ¿Y qué es lo que está ocurriendo o por qué es la contradicción? Ya que, bueno, raíz de x entre x es igual que 1 entre raíz de x finalmente, ¿no? Pero cuando tiende a infinito, cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, todos los elementos de x por la derecha, que son los que ahorita nos valen para el intervalo que nos dieron, de 0 a 1. Ustedes hagan cuentas y en sus calculadoras revisen. 1 entre, dice que tendiendo a infinito, ¿no? Tienen infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. Ustedes pueden poner 0.5, raíz, 1 entre la raíz de 0.5, ¿no? Pero intenten con valores más pequeñitos por la derecha, que se acerquen a 0, pero que no lo toquen. Dice, se pueden poner un 0, raíz de 0.000001. Y este valor ya es grande, de hecho. Es decir, si no me creen, lo pueden calcular en sus calculadoras científicas o en cualquier aparato, pero sí, si yo toco valores muchísimo más cercanos al 0, entonces voy a tener valores extremadamente grandes. Entonces, en este caso, cuando 1 entre raíz de x tiende a 0 por la derecha, en este intervalo específicamente en el 0, 1, entonces tiende a infinito, ¿sí? Entonces, como está ocurriendo eso, y llegamos a la contradicción, entonces, por tanto, f no es Lipschitz. ¿Por qué? No estamos encontrando una cota. Una cota, bueno, en este caso una K, que sí verifique, ¿no? La situación. Entonces, por eso no es elipsis continua. Son 8:53, entonces voy a hablar con los profes para ver si el martes igual daría clase. Si con lo que estoy dando está bien o que quieren que añada algo más a los temas. El martes, sí, cierto que es 10. Se me olvidó. Porque otra es justo, bueno, hay otro ejemplo que traía y a lo mejor ahí paro. No, por lo de las bajas, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, voy a detener